Experiencias académicas, culturales y personales compartidos por estudiantes internacionales en el TEC de Monterrey. Welcome to the space in which students from all over the world share their exchange experiences with us. Una visión única de quienes llegan a nuestro país y la travesía de los que se van en busca de una experiencia global. Esto es Global Connection con Carolina Alcántara. Iniciamos. Hola y bienvenidos a Global Connection. Mi nombre es Carolina Alcántara, soy asesora de estudiantes internacionales aquí en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Y el día de hoy vamos a platicar sobre español como lengua extranjera. Para que los extranjeros que les interese venir a aprender español, cuál es esa experiencia que pueden llegar a tener. Sabemos que el programa va a ser en español, entonces tal vez los alumnos que lleguen a escuchar el programa tal vez son porque son un poquito más avanzados y pueden ver esta perspectiva, pero también creo que es interesante platicar sobre cómo es para un extranjero la experiencia de las maestras que nos tenemos invitadas el día de hoy. Nos van a contar cuál también ha sido su experiencia enseñándole a extranjeros este bellísimo idioma. Y bueno, les presento por el momento a Alicia Silva Cantón. Mucho gusto. Mucho gusto. Qué bueno que puedes acompañarnos el día de hoy. Encantada de estar aquí. Y pues bueno, quisiera saber un poquito sobre tu trayectoria. ¿Qué te hizo querer enseñar español? ¿Qué estudiaste? Claro que sí. Bueno, yo era esa niña que amaba sus libros de español desde el primero de primaria. Y después estudié lengua y literatura hispánica en la Universidad Veracruzana y tengo una maestría en filología y crítica literaria en Italia. Entonces, pues me he especializado en lenguas y literatura. Y pues naturalmente la pasión por las lenguas y la pasión por la lengua nativa, sobre todo la lengua que uno siente, esa que te conecta con tu familia, con tu pasado, con tu cultura, para mí siempre ha sido un tema fundamental de estudio. Y una gran experiencia poderlo transmitir, poder compartir esta lengua y cultura a otros estudiantes en el mundo. Entonces es un trabajo bellísimo, muy satisfactorio y es muy gratificante ver cómo los estudiantes logran comunicarse después en español, pero también entender más sobre la forma en la que vivimos los mexicanos, cómo entendemos la realidad, cómo nos organizamos, cómo nos comunicamos y todo ello a través justo de esta pieza fundamental que es el lenguaje. ¿Desde hace cuánto eres maestra? Yo empecé en el 2010, terminé la maestría en el 2009 y en el 2010 ya empecé a enseñar español. Aquí en el TEC empecé específicamente en el 2017, entonces ya algunos años de experiencia. ¿Y cuál ha sido, pues, alguna de las cosas que has aprendido durante la trayectoria de enseñar el idioma? Bueno, para mí uno de los temas más fascinantes es cómo las lenguas de alguna forma nos hacen percibir la realidad de cierta manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en español tenemos ser y estar. Y estos dos verbos para ellos en muchos casos son como un misterio porque pensemos que en inglés tenemos solo el verbo to be. Entonces, esta cosa de las cosas que son permanentes y que usamos con ser, soy mexicana, y las cosas que nos parecen más, que pueden cambiar, por ejemplo, estoy casada, soy casada, ¿verdad? Y que hablan como de una forma de percibir un estado existencial, casi diría yo. Entonces, esta cosa relativa que hay en la forma en la que percibimos la realidad a través de los idiomas y también aprender con ellos. No sé, pensar que, por ejemplo, la luna en alemán es masculino, es un sustantivo masculino y cómo esa percepción cambia, ¿no? La forma en la que nos vinculamos con la realidad o la forma en la que la comprendemos. Entonces es siempre para mí un misterio fabuloso. Cada vez que me llega un estudiante con una lengua nueva, bueno, para mí se desencadena una aventura de conocimiento fascinante.
¿Y enseñar el idioma sientes que es complicado a diferentes nacionalidades o es lo mismo? ¿Cómo lo describirías? No, en mi experiencia, la primera lengua sí implica dificultades. Por ejemplo, los estudiantes que vienen que hablan otras lenguas romances, como el francés, el portugués, el italiano, ya tienen un poquito, están más cerca, ¿verdad?, que un estudiante coreano, que un estudiante danés o un estudiante que viene de China, ¿verdad? Porque estamos partiendo desde un alfabeto distinto, una forma de representar la lengua escrita distinta. Entonces sí es un reto. La belleza de tener en un grupo diferentes estudiantes de diferentes lenguas es que también vemos ese descubrimos juntos, ¿no? Cómo es que la humanidad ha aprendido a transmitir el conocimiento de tantas maneras distintas y cómo los humanos tenemos al final la capacidad de lograr comunicarnos. Entonces, cuando de repente al final del curso, no importa que tú seas coreano o que vengas de China o que vengas de Italia o que vengas de Francia o de Estados Unidos, del Reino Unido, de repente nos conectamos todos en español. Entonces, qué bonito. Sí, es un puente. Uh-huh. Bueno, también les quiero presentar a la maestra. Si nos están sintonizando por el canal de YouTube, también pueden vernos. Y bueno, les comento, ella es Luz María Sierra Siller. Bienvenida. Gracias. Y pues bueno, también lo que estábamos comentando un poquito era sobre, me gustaría preguntarte tu trayectoria, qué te hizo querer enseñar la lengua española. No sé si es correcto decirlo así, el lenguaje es español. Claro. Y ¿cuánto tiempo llevas en esta trayectoria? Bueno, pues yo tengo una maestría en letras españolas y tengo una licenciatura en letras españolas por el TEC de Monterrey. Me gradué hace 36 años, así que tengo pues ahora sí que más de 30 años enseñando la lengua, del español específicamente, en clases de literatura, de español como lengua materna y español para extranjeros, que es lo que estamos trabajando en programas internacionales. Y bueno, dentro del Departamento de Lenguas Modernas, ¿no? Curiosamente, ¿cómo entré yo a dar clases de español hace ya bastantes años? Pues por una amiga que también estudió letras y que estaba en programas internacionales y que le habían pedido dar una clase de español para extranjeros porque venía un grupo especial. Y así fue como empezó. Y bueno, a través de eso, pues otra amiga, otra compañera, nos fuimos recomendando y hicimos un equipo de maestras que empezamos a dar clases de español para extranjeros durante los veranos aquí en Campus Monterrey. Y bueno, pues mi pasión de la enseñanza, el español, la lectura, la redacción. Y como decía la maestra Alicia, pues es algo bien diferente enseñar español para mexicanos, que es lengua materna, que español para extranjeros, como lengua extranjera. Porque no solamente es enseñar y practicar la lengua, sino es también que ellos estén en un ambiente inmersivo, es decir, que estén dentro de la cultura, ¿no? Hay comentarios de los alumnos que nos dicen, me gustó mucho aprender español, porque también aprendemos cultura, ¿no? Y hay comentarios bien bonitos sobre que se van enamorados de las familias mexicanas, ¿no? De la cultura mexicana que los incluye, que los hace familia, ¿no? Que eso es algo muy, muy característico, ¿no? Y de la pregunta que hacías hace rato de que si era fácil o era difícil, depende mucho de la lengua. Por ejemplo, el italiano, el francés, el español, pues son lenguas romances, o sea, vienen de la misma familia. Pero pues enseñarle a un chino, a un coreano, sí, a un alemán, o sea que, por ejemplo, chino y coreano pues son lenguas orientales, alemán y algunos otros que son lenguas germanas, sí tienen códigos, expresiones, hay cosas que no existen en sus lenguas, ¿no? Y no solamente es la expresión oral, sino también es todo el asunto paralingüístico, es decir, de movimientos que hacemos, ¿no? Los alumnos este verano me dijeron, queremos aprender a hablar como hablan los regios. Dije, pues voy a hacer un diccionario, ¿verdad? Para empezar a decirles qué onda, y ese tipo de expresiones
en la universidad, ¿no? ¿Qué significa chido? Y dices, bueno, voy a ver cómo puedo definir la palabra chido en el contexto de la universidad, ¿no? Y ahorita en el siglo XXI, porque pues todo cambia, ¿no? Todo va evolucionando, ¿no? Es una satisfacción muy padre. A mí lo que más me gusta hacer es dar clases de español para extranjeros, ¿no? Sí, precisamente. ¿Alguna vez se imaginaron que iban a estar dando clases para extranjeros de español? O sea, ¿alguna vez se proyectaron cuando estaban estudiando letras o que iban a estar en trayectoria? Yo creo que sí. Como te decía, yo era esa niña que amaba sus libros de español. Todavía mi hija me regala sus libros de español al final de cada curso. Y era la típica niña que sentaba a los primitos y les enseñaba. Y creo que sí, el español siempre ha estado ahí, siempre ha sido un sueño. He disfrutado cada palabra que he aprendido, cada palabra nueva, cada palabra que he leído. Es una experiencia para mí estética, disfrutar mi propia lengua. Una cosa que desde pequeña he sentido. Sí, creo que sí. Sí. Yo creo que necesitas tener mucha adaptabilidad, porque no siempre los alumnos llegan muy dispuestos a aprender, porque tienen el famoso shock cultural, ¿no? De que ellos pensaban que iba a ser igual aquí vivir en México, ¿verdad? Que vivir allá en su país. Entonces si llegan alumnos con el shock cultural, ¿verdad? Por ejemplo, en Monterrey hace mucho calor y les tienes que dar recomendaciones, tomen mucha agua, ¿verdad? O va a llover, chequen si va a llover porque pueden andar en la calle, ¿no? Por ejemplo, en el contexto de Monterrey, que ya sabemos que es un clima muy, muy cambiante, ¿no? Igual para la comida. Y curiosamente, bueno, porque mi clase es avanzado, o sea, bueno, yo doy los niveles básico, intermedio y avanzado, cualquiera de los 3 niveles. Pero este verano estoy dando avanzado, ¿no? Y los alumnos hacen mucho más preguntas, más complejas. No solamente es estudiar el vocabulario, las expresiones, sino también es el asunto de la gramática, de la estructura, ¿no? Y hay alumnos avanzados que ya tienen la visión de que quiero trabajar en Estados Unidos o en Alemania o en cualquier otro país de donde son, en una empresa donde se habla español, donde es requerido el español. O sea, ya el español es una lengua muy, muy importante para los negocios, para los trabajos, ¿no? Buscan una certificación y eso nos da mucha esperanza. Claro, sí. Maestra, mucha esperanza, ¿no? Sí, y es una pasión. Hay algo que me comentan los alumnos. Se nota que a usted le gusta mucho enseñar. Porque hay veces de que vas en la calle y dices, hoy vi esta expresión y o escuché esta expresión y se las voy a decir a los alumnos, ¿no? O sea, siempre estamos en el campo de la experimentación, de la creatividad, ¿no? Ahora, el modelo TEC 21 nos ayuda mucho, retomando el modelo educativo del TEC, pues nos ayuda mucho porque ellos tienen que trabajar en español a través de la experiencia. O sea, ¿cuál es la experiencia que te trajo, no? Ir al museo, ir al Cerro de la Silla, que ahora se fueron al Cerro de la Silla, ir a la Estanzuela, hacer estos paseos, ¿no? No nada más es conocer la historia y el lugar, sino es la experiencia lo que hace que ellos también hablen, se proyecten y no le tengan miedo a comunicarse con los mexicanos, ¿no? Específicamente en este contexto. Entonces, no es nada más decir, sí aprendí mucho español, sino qué otra cosa más te llevas de donde estuviste, ¿no? Y por ejemplo, tú, Alicia, ¿qué niveles das? Esta vez me tocó un nivel básico. Entonces, el nivel difícil, ¿verdad? No saben nada. Entonces llegan, prácticamente son principiantes. Vienen de diferentes países, vienen de distintos países. Estuve del Reino Unido, de Escocia, de Dinamarca, Alemania. Sí, creo que sí los nombré a todos. Entonces, pues empezamos desde el alfabeto, los sonidos, los saludos, los números, y empezamos a desarrollar las primeras habilidades para comunicarse, por ejemplo, y transmitir su información completa, poder presentarse, expresar su nacionalidad. También vemos ya algunos verbos en presente, nos quedamos como solamente, vivimos en el presente, así como mindfulness. Nos quedamos en el presente, vemos los regulares, irregulares, artículos. Y tal vez una de las cosas más bonitas de Español 1 es que pues en español los sustantivos tienen género y número y en algunas lenguas no. Entonces
es una experiencia de volver a nombrar la realidad. Entonces salimos, por ejemplo, al campus y vamos al jardín de las carreras y vemos, a ver, ¿cómo se llama? No, pues árbol. ¿Y qué es? ¿Masculino o femenino? No sé. Masculino. Ah, el árbol, el cielo, la hierba. Y cada elemento se vuelve a presentar a la percepción de una forma nueva. Entonces, le recuerda tal vez cuando adquirieron su propia lengua, ¿no? Pero ahora están en esta nueva experiencia en español, y creo que ese refundar la realidad es un paso hermoso en los cursos de principiantes. Entonces, el principiante no lo deben ver como algo limitante. Yo siempre les digo, tienen el español completo enfrente. Y al final está Gabriel García Márquez, El Quijote, viajar por España, por Argentina. Esa mente de principiante es fundamental porque nos abre, ¿no? Nos abre a la realidad, al mundo, al aprendizaje. Sí, fíjate, hay algo que de lo que estás comentando, Alicia, es que el hecho de que sean principiantes no significa que no tengan pensamiento crítico, que no tengan una visión de la vida más, por decir, experimentada, sino no quiere decir que sean, ¿cómo les puedo decir? Enseñar como un niño de kinder, algo así, no, para nada, sino que tú los tienes que tratar como adultos que son, ¿no? Porque muchos, si no la mayoría, ya viven solos, ya por las culturas, ya trabajan solos, ya ves que batallan, o sea, para pagar la renta, para buscar comida, o sea, ves de que, ¿verdad? Están batallando, pero están haciendo el esfuerzo. Yo creo que eso es algo bien significativo, a diferencia de nuestra cultura mexicana. Y dicen, bueno, ¿y por qué todavía, si ya es adulto, el hijo sigue viviendo con sus papás, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿no? Si yo ya a los 18, mi mamá o mi papá me dijeron, ya, vete, o págame, ¿verdad? Págame ahí la renta, o págame la comida, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas los hace ser más... ¿cómo les puedo decir? Como que más confiados, más seguros. Ellos saben hacia dónde quieren ir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de español avanzado, hacen cada pregunta que dices, bueno, a ver, ¿quieren conocer algo de real? Vamos a entrar a esta página de internet y vamos a leer un texto real, o sea, y vamos a escuchar este video con este influencer que habla bien rápido. Ay, entonces usted no nos está hablando rápido. Le dije, no, yo hablo despacio aquí con ustedes, y eso que estamos avanzados, ¿verdad? A diferencia del básico, que dar una clase básico es muy cansado, yo me canso mucho, porque pues tienes que detenerte en la pronunciación y en la explicación que ya nos dijo Alicia, ¿no? En mi caso hay culturas que son muy puntuales, ¿no? No sé, haz la tarea, ¿verdad? Y para ellos no es una orden, pero si a un mexicano le dices, haz la tarea, dices, ay, está enojado, ¿verdad? Sí, hasta la cultura entra en el idioma, ¿verdad? Sí, por supuesto, sí. Entonces, aunque sea español, o sea, en la cultura mexicana entraría al ser español aprendiéndolo en México. Sí, entonces si alguien llega y te dice, es necesario que hagas la tarea, a ver, esto es una recomendación. Te recomiendo que hagas la tarea. Y entonces dices, a ver, ¿por qué me lo está diciendo así, maestra? Porque en mi cultura esa es la tarea, o sea, ya, ¿verdad? No pierdas tiempo, porque también es eso, ¿verdad? El concepto del tiempo, Me suena mucho como que fue alemanes los de la tarea. Sí. Porque son muy directos, ¿verdad? Claro. Y a nosotros los mexicanos como que nos gusta dar las vueltas, ¿no? Sí, no puedes llegar así tan directo. Sí, este semestre tengo, bueno, además de alemanes, tengo 3 coreanas, 3 alumnas coreanas súper lindas, todos son muy, muy, muy amables. Una alumna inglesa, un francés, norteamericanos, que el tiempo es dinero, o sea, es tiempo, o sea, uno tiene que llegar a la clase temprano, o sea, son 10 minutos antes tienes que estar en la clase. Y contando el tiempo, bueno, a ver, ya faltan 10 minutos y les tienes que ir contando el tiempo, ¿no? Para esta actividad, 15 minutos. Ahora me pidieron algo, como todos son muy avanzados, me pidieron algo muy curioso que nunca me habían pedido.
y bueno, que está dentro de la pauta de la clase, ¿no? Es que queremos platicar más. Sí, quieren platicar más, bueno, vamos a hacer esta actividad para platicar, pero primero hagan equipos de 2 y luego tantos minutos platicando y ahora se cambian y así nos vamos cambiando, y salieron maravillados porque es que casi no hablamos, o sea, entre ellos casi no hablan, ¿verdad? Porque llegamos a hacer actividades, etcétera, ¿no? Y esa también es la parte de la socialización. Ahora, la maestra y yo estábamos platicando que los alumnos del siglo XXI, de esta posmodernidad, vienen, pero pues ya te llevan un chorro de delantera, ¿no? Sí. Y tienes que estar cambiándoles el estímulo, ¿no? Pues tienen un acceso que nosotros tal vez a esa edad no teníamos a la información. Sí. Vienen como con muchas dudas, tal vez han leído ya mucho sobre México, ¿verdad? Incluso cuestiones políticas, cuestiones que nos retan, pues, ¿no? Como que vienen más despiertos, podría decir. Sí, es que yo creo que también es lo que ven en redes sociales. En las redes sociales, sí, específicamente, ¿no? Una alumna mexicoamericana me dijo, quiero saber sobre las culturas indígenas. Dije, bueno, ¿qué quieres saber? ¿Desde el inicio o ahorita lo que está pasando, verdad? Sí. O sea, ellos mismos traen sus inquietudes de lo que ya han visto en otros contextos y desde la perspectiva si eres europeo, si eres oriental, etcétera, ¿no? Sí, creo que eso es bastante complejo porque, pues, yo creo que cuando uno tiene la lengua desde niño, no la piensas, realmente simplemente la hablas y no te das cuenta. Por ejemplo, también ahorita Alicia comentaba que lo de Serie Star, sí, que es algo por que y para. Sí, es una bomba ese. Yo me quedo así que esto siempre no lo reflexionas. En todos los niveles, es ser, estar, por y para, y luego verbos irregulares, ¿no? Preposiciones. Sí, y luego condicional, o sea, el uso de algunas expresiones como, si hubiera hecho esto, habría hecho esto otro. Entonces dices, oye, maestra, ¿y eso cómo? Pues si no lo hizo, o sea, simple y sencillamente no lo hizo, ¿verdad? Entonces hay cosas que no suceden en teoría, ¿verdad? Y eso, bueno, ya se llama uso de otros modos, porque no voy a dar una clase aquí de español. Exacto, pero ¿verdad? Tenemos modo indicativo, subjuntivo, condicional, y luego el imperativo, más todos los tiempos, presente, pasado, el futuro y las combinaciones del pasado, ¿verdad? Pues que tenemos otros un montón de cosas. Tenemos, ¿no? Hasta esa expresión, ¿no? El hubiera no existe. Sí. ¿No? Entonces, esta posibilidad de hablar de aquello que pudo haber sido de otra forma, deseos, posibilidades, anhelos no cumplidos. Sí, ¿no? O sea, eso era como el hubiera, ¿no? Lo que voy ahorita poquito. Pues ahora con el mundial, ¿no? De hecho le decía a Alicia bien curioso porque primero iba a jugar México. Bueno, en el salón, todos vamos a México. Y luego, no pasó México, ¿verdad? No pasó, y luego, bueno, ¿qué seguía? Corea. No pasó Corea, había 3 coreanas. Bueno, todos vamos no pasó Corea. Y luego al rato el único alumno francés que tenía, yo me di cuenta que había perdido porque salió muy serio. Dije, no, pues perdió, mejor ya ni le digo nada. Y luego Inglaterra, ¿verdad? Y todos finalmente, vamos a Inglaterra. Y bueno, pues ahora ya no tenemos a nadie. Tampoco. Pero algo muy bonito fue que uno de mis estudiantes, un inglés, al día siguiente del partido, llegó con su camiseta de México. Así me dijo, un mexicano me invitó a ver el partido, me regaló mi camiseta. O sea, como que lo sorprendió esto de ser bienvenido, incluso cuando eres el oponente en el juego, ¿no? Te invito y vamos a ver esto juntos. Creo que fue algo que lo sorprendió y que lo... Sí, justo el programa pasado, Harry contó esa experiencia. Sí, justo Harry, sí. Y a mí me dio como mucha ternura verlo llegar con su camiseta así de la selección. Y pues nada, la verdad es que el Mundial también nos dio muchas excusas para hablar de muchos temas. Y creo que para ellos también fue una experiencia muy interesante estar aquí, donde estaban ocurriendo los partidos también. Y el FanFest y todo este movimiento, pues lo vivieron en primera persona. Sí, fíjate que ahorita de lo que estábamos pensando, porque bueno, nos tocó que tenemos salones a la misma hora de la clase, pero salones contiguos. Y entonces querían ir al FanFest justo el día, ¿no? De Inglaterra. El de Inglaterra. Maestro, no sé qué. Entonces ya nos pusimos de acuerdo y dije, bueno, ¿por qué no romper el espacio del aprendizaje para que ellos vayan?
¿verdad? Y luego ya les encargas una actividad, les das instrucciones, fíjense en el comportamiento de la gente, cómo van vestidos, etcétera. Y ellos iban preparados ese día porque algunos traían camisetas de México. Eso es algo que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Sí. Mucho la atención. Entonces, muchas veces pensaríamos que enseñar lengua extranjera es nada más estar llenando tablas con conjugaciones sí. y escuchando audios ya muy hechos, ¿verdad? Pero cuando ya los enfrentas a un reel, porque eso es lo que a los reels de Instagram o de alguna otra plataforma, sí. TikTok, ¿verdad? Hablan muy rápido, maestra, pues es que así es como hablan, ¿verdad? Así es como habla la gente, nada más que ustedes tienen que aprender a escuchar, a afinar más su oído, ¿no? Sí. Creo que, bueno, en mi caso nada más una alumna se va a quedar el próximo semestre, no sé, todos los demás ya se van, pero les queda la experiencia de haber vivido un verano, 4 semanas bien intensos con las maestras enseñando, ¿verdad? Enseñando lo que dicta el programa, pero sí. También rompiendo un poquito ese espacio. Fíjate, es una de las cosas, digo, ahora, porque pues también hay que seguir el modelo educativo de la universidad, ¿verdad? Y también ese modelo precisamente invita a vivir la experiencia, ¿no? Que eso es lo que en las evidencias, en las actividades, ¿no? Tenemos cosas muy mecánicas, ¿no? Que son las que tenemos que aprender de teoría, de uso, etcétera. Pero realmente en el salón puedes romper ese espacio, y romper no es no hacer nada, sino es esa teoría que tienes, eso que enseñaste, lo pones en práctica, ¿no? Como lo que tú haces, que lo sacas. De repente a veces digo, ay, anda ahí en el patio. Por el campus. Por el campus viendo todo. Entramos a la tienda, a la cafetería y vemos lo que hay para comer y cómo se llama. Y esta posibilidad de salir también, ¿no? De vivir una experiencia. Que creo que es algo fundamental, porque alguien podría pensar, bueno, yo puedo aprender español desde mi casa, viendo videos. Y creo que el contacto humano, la experiencia humana, estar en el país, la inmersión, es algo que realmente hace que la experiencia sea de otro nivel. Sí, finalmente es lo que buscan, ¿verdad? Sí, estar acá. Pero vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos. Recuerden que pueden sintonizar la transmisión, la grabación de este programa en el canal de YouTube buscando Tech Sounds Radio Global Connection. Y estamos de vuelta y estamos ahorita con la maestra Luz y Alicia, que nos están contando su experiencia como maestras de español aquí en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Ellas enseñan español a alumnos extranjeros. Y pues antes de irnos al corte comercial, estaban comentando cómo es esta inmersión, ¿no? No solamente en la lengua, sino en la cultura mexicana. Y cuál ha sido su experiencia con los alumnos en cuanto a mí algo que desde el principio me queda mucha duda es cómo hacen para llevar un grupo cuando son de diferentes culturas y claramente no van a aprender el español al mismo, pues al mismo paso, ¿no? ¿Cómo llevan ese reto a cabo? Bueno, pues sí es un reto, claro que sí. En el caso, por ejemplo, de un nivel básico, digamos que las diferencias podrían venir de la lengua materna. Si es una lengua romance, pues ahí ya tenemos un pasito adelantito. Sin embargo, por ejemplo, a mis estudiantes italianos,
pueden cometer muchos errores de transferencias. Es decir, piensan que simplemente poniéndole una S, buongiornos, ya es buenos días, ¿verdad? Y no. Entonces tenemos que ir a ver, les digo, vamos a abrir una ventanita donde vamos a poner todo eso que es diferente en español de italiano. Y no, para ya no confundirlo. Entonces, incluso aunque tienen este oído un poquito no más capaz de entender el español, también tienen que trabajar en aprender a distinguir lo que es español y lo que es su italiano, pongamos. Con los estudiantes de lenguas completamente distintas, pues sí, es un reto acostumbrarse a los sonidos, por ejemplo. Tengo alumnos que confunden mucho o que usan siempre una rrr muy fuerte. Y entonces, por ejemplo, pero suena perro. Y no, ¿verdad? No quieres decir perro, me gustó mucho, ¿no? Quieres decir pero. Y trabajar con esos sonidos puede ser un reto, la ñ, la j, ¿no? Todos estos sonidos que en algunas lenguas, pues, no los tienen y que los tienen que aprender a desarrollar. Entonces... o la H, que no suena en otras lenguas, pero aquí no. Entonces nada de que hola, hijo, no, hijo, ¿verdad? Entonces son distintos retos, pero creo que justo con mis compañeras pues tenemos una didáctica. Hay métodos para enseñar español a extranjeros. Y entonces nuestros métodos, algunos conocimientos lingüísticos, ¿no? Nos permiten, incluso con un grupo tan variado, ir avanzando e ir cubriendo todos nuestros temas y que al final, como te decía hace rato, podamos tener una conversación de 15 minutos en español, todos, independientemente de la lengua de origen. Entonces... Sí, la meta en básico es esa. Sí, en cambio, en básico, la meta sí. en avanzado. En cambio, la meta es avanzado. Dices, ¿cómo le hago si hay un coreano, un alemán, un francés? Depende. Norteamericanos. Tengo una hindú. Claro. Y que tienen, pues, obviamente, imagínate lo que escucha cada quien, ¿verdad? Bueno, lo primero es que pones una redacción diagnóstica para ver cuál es el nivel que ellos tienen, aunque todos son avanzados, en teoría, ¿verdad? Hay unos que están más abajo, otros son en medio, otros más arriba, etcétera. Y bueno, pues lo que yo hago es trabajar de manera independiente con cada uno, ¿verdad? Dedicándoles un tiempito y poniendo más atención a los que están más abajo, ¿no? Y por ejemplo a esos les doy recomendaciones. Acuérdense que la recomendación es, hay que repasar este tema, lo que ya sabes hacer, perfecto, o sea, eso ni le muevas, está muy bien, ya te lo comunicas, pero lo que te falta para llegar a este nivel avanzado o nivel superior son estos puntos. Entonces, bueno, es lo que yo hago, Sí. Un mini diagnóstico de cada uno y ellos ya van y trabajan de manera autogestionada lo que necesitan específicamente en los avanzados. Y en los avanzados, si ya es avanzado, pues vamos a empujarlo un poquito más con textos reales, con videos reales, con textos más complejos, con ciertas cosas. Necesito que me des una serie de sugerencias, ¿no? Ya viajaste, que te fuiste a Baja California, bien padre. Ahora dame las recomendaciones, cómo llegar, escríbeme un texto largo que tenga ciertas características, ¿no? Con ciertas estructuras que ellos a fuerza tienen que usar, ¿no? Si no, no se van a... De hecho, los temas van a ser los mismos en básico, en intermedio, avanzado, que son los viajes, la comida, son los mismos, ¿verdad? Son exactamente los mismos, pero tienen con un diferente nivel de construcción diferente, con, no sé, con expresiones idiomáticas en el nivel avanzado, ¿no? Aprenden más a defenderse y también a decirles que, por ejemplo, una recomendación es, tú siempre hablas español. Si vas a viajar por México, tú siempre hablas español. Así no te van a decir nada, los otros van a decir, ella entiende español, ¿verdad? O él entiende español. Porque lo que vemos es que aquí en el campus o en cualquier otra parte, ese extranjero le hablan inglés. Sí. Y entonces cuando puedan, ¿verdad? Sí, no, con señas. Yo les digo, tú diles,
no hablo inglés, solo español. Y ya, vamos, te lanzas, ¿verdad? Porque pues sí, es una oportunidad. Sí, es una combinación. Sí. Es una combinación y yo creo que con los años se va haciendo una pasión. No te voy a decir que siempre nos va a quedar así bien padre la clase en el día, porque hay veces dices, híjole, ya se desesperó uno que no le entendió la estructura, entonces te acercas con él y le dices, a ver, así esta es la estructura, y te vas dando cuenta que ellos están haciendo la traducción. Le digo, es que esto no existe en tu lengua, pero existe esto, para decir esta intención, existe esto en español. Entonces apunta. Ahí tengo uno que apunta todo, a mano, tiene su libretita y todo, claro. Todas las recomendaciones las va apuntando, ¿no? Sí. Digo, eso como maestro te motiva mucho porque son alumnos que están muy interesados. O sea, no, a diferencia de decir, bueno, voy a tomar una clase de español porque esa fuerza es la que me la están pidiendo, ¿verdad? Estos son alumnos muy interesados porque realmente le ven el beneficio de aprender otra lengua. Además, hay alumnos que ya saben otras lenguas más, o sea, que ya claro. la de la India sabe inglés, sabe otros más, y luego dentro de la India hay otras lenguas más, y ya me escribió que tiene otros niveles más dentro de la lengua de la India, y dices, bueno, son alumnos, a eso me refiero, que vienen alumnos mucho más avanzados, específicamente a los extranjeros muy comprometidos. No estoy haciendo a un lado a los mexicanos, porque los mexicanos también hay unos muy comprometidos, ¿verdad? Sí. Pero específicamente en esto no es lo mismo enseñar español como lengua materna, ¿verdad? Que español como lengua extranjera. Es otra cosa. O sea, es definitivamente. Exacto. Tenemos la lengua como base, ¿verdad? Pero ¿cómo te puedo decir? La experiencia que nos da después de cada sesión, de hecho ya se va a acabar hoy el curso. Hoy es el último día. Es decir, ya se va, ¿no? Y todo lo que nos encontramos en la calle, desde un señor vendiendo mapas en la calle, no sé si lo han visto, y hoy voy a comprar un mapa de México porque me sirve para mis alumnos extranjeros, ¿verdad? Los voy a poner a ver el mapa, ¿no? O ahora, por ejemplo, oye maestra, ¿qué son las enchiladas? O ¿qué son los antojitos? Por ejemplo, la palabra antojitos, bueno, ya les busco antojitos en la pantalla, en el navegador, y todas las imágenes, pues pueden ser tacos, enchiladas y un montón de cosas, ¿verdad? O con cebolla y sin cebolla, con chile o sin chile. O los que tienen que decir sin chile crema. del que no pica, o el que pica. Que va a picar como quiera, ¿verdad? Sí, entonces ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Sí, eso es interesantísimo. Es bien curioso porque volvemos a lo mismo. Hay ciertas culturas donde dicen, esto sí y esto no. Pero nosotros puede ser a lo mejor como la salsa, que pica mucho, no pica poquito, pica no sé qué, entonces finalmente pica. O sea, siempre pica, ya mejor si no te gusta entonces, el picante, déjalo. No, ¿verdad? ¿No? Sí. Y otras cosas, por ejemplo, la alumna que es de la India, ella vive con una familia mexicana. Entonces, ellos lo que hacen es que dicen que tienen su papá mexicano, su mamá mexicana, sus hermanos mexicanos, su abuelita y hasta el perro, les digo, porque el perro y el gato de la casa también son familia. Claro, entonces, pero por supuesto. Sí, entonces, no, claramente. O las mascotas, ¿verdad? No, las mascotas son hasta a veces más que familia. Sí. Entonces, ella la semana pasada iba a hacerles de comer comida hindú a la familia mexicana. Entonces le dije, oye, ¿y cómo le hiciste para conseguir todos los condimentos? Porque es otra aquí pues claro. No hay eso. Ajá. No, los mandé comprar, o sea, los mandé por paquetería, sí, los mandó por paquetería y les iba a hacer de comer. Entonces, la siguiente semana, ¿cómo te fue? ¿Cómo que dijeron que dijo tu familia mexicana? Pues les gustó, a los grandes les gustó, pero a los niños no les gusta comer verduras. Entonces, pues ahí te das dando cuenta de una realidad, de otra forma de pensar, que no está mal, está bien. De ver la vida también, sí, diferente. Es que te abre un mundo, la verdad. Yo a mis alumnos mexicanos les digo, ustedes viajen. Les abre el conocimiento del mundo, ustedes tienen que conocer el mundo, no es nada más quedarse aquí encerrados, sino deben de tener conocimiento del mundo para poder tener un pensamiento crítico, ¿no? Y el pensamiento crítico es aceptar diferentes realidades, formar un punto de vista. Todo este asunto de la tolerancia, ahorita que no estamos, vemos en las redes tantas situaciones de intolerancia, ¿verdad? Entre ellos, o sea, ahora sí que la muestra del mundial, pues qué padre, el FanFest y todo, pero ver que ahí los equipos se están peleando entre ellos. Claro. ¿Cómo manejas esa situación en el salón? Porque también tenemos que manejar ciertas situaciones
críticas en el salón, ¿no? Sí, estar de acuerdo que estamos en desacuerdo, ¿no? Que al final del día puede que tengamos diferentes perspectivas de ver la vida, pero no por eso significa que no nos podamos llevar bien. Exacto, que no podamos dialogar, que no podamos estar juntos. Cada quien tiene una verdad. Claro. Entonces la creación, imagínate en un ambiente multicultural. Sí. Hay ciertas cosas ya históricas entre las mismas culturas, ¿no? Y vamos a hacer un equipo. Entonces, pues, de manera, ¿cómo les puedo decir? Ya de construcción cultural, pues las culturas orientales son muy hacia adentro. O sea, no son muy expresivas. Hasta ni siquiera para hablar. Nosotros levantamos la voz, movemos las manos, ¿no? Pero si lo juntas con otro más, que habla más, entonces, pues que no haya ahí el choque cultural entre dos culturas y se me arma ahí la guerra en el salón, ¿verdad? Y entonces siempre se maneja el ambiente de un ambiente intercultural, o sea, y respetando el punto de vista de todos, ¿no? Hay ciertas cosas que te preguntan y dices, bueno, ¿cómo manejo esto sin que se ofendan todos los demás? ¿Verdad? Pues jalando la cultura mexicana. Miren, esto es aquí, nosotros somos así, no andamos clasificando, ¿verdad? Así como dices, bueno, ¿qué tipo de cultura eres, no? Si vienes de acá, de allá, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas tenemos mucho que cuidarnos, sobre todo en los niveles avanzados, no sé, en el básico, Alicia, ¿cómo le haces? Sí, también. O sea, es que sí, definitivamente los retos en los diferentes niveles pues son distintos, ¿verdad? Son distintos. En el básico, pues ya les platiqué un montón sobre cómo es, pero por ejemplo, en el que fue 2025 de un semestral de Español 4, tenía muchos chicos de Finlandia, Suecia, Alemania, y nosotros hicimos una actividad que consistió en un debate. Hicimos un debate y hablamos sobre el uso de la tecnología en el aula. Entonces, a través de la estrategia del debate, ellos pudieron comunicarse en español, pero en una, digamos, con una estructura, o sea, la estructura del debate, el momento en el que escuchamos las posturas a favor, las posturas en contra, la contraargumentación. Entonces, en ese nivel es posible ya realizar esas actividades, ¿no? Pero pues sí, en el avanzado las dinámicas todavía serán distintas. Igual que nosotros con nuestra lengua, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, es nuestro derecho empezar de chiquitos a decir mal las palabras y luego ir creciendo y que nos pidan una redacción y cada vez escribir más bonito, cada vez hablar mejor y luego cuando escuchamos a un escritor hablar y decimos, ¡wow! ¿De dónde sacó tantas palabras? ¡Qué increíble! ¿Cómo puede comunicar leyendo de esa forma tan bella, ¿no? Como cuando estuvo Irene Vallejo aquí en el TEC y la escuchábamos y estábamos así impresionados por la claridad con la que se podía expresar, su vocabulario. Mis alumnos también estaban fascinados. Pues es que seguimos trabajando para mejorar nuestro español. Siempre. Sí, ¿no? Claro. Nunca deja de aprender. No, sí, no. El que maneja bien su lengua materna va a manejar bien una segunda lengua, tercera. Eso es así de libro, ¿no? De ¿verdad? El que maneja bien su lengua materna. Por eso también insistimos específicamente para lo de español como lengua materna es manejen bien la lengua. Sí. Sigan leyendo, escriban. Porque sí. Más adelante quieres aprender otra lengua, vas a hacer ese switch. Es impresionante ver cómo los mismos alumnos que ya manejan otras lenguas, se llama switching, hacen ese switch, te hablan en inglés y luego te hablan en español y luego al rato se brincan otra lengua. O sea, no van traduciendo, simplemente ya es su manera natural, de pensar. O sea, lo hacen de manera, lo haces de manera natural, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas, ¿no? De enfrentarse ahorita a la tecnología y a todas las ayudas que hay, ¿no? Y que también el mensaje también puede hacer para los que hablamos español, que sigamos leyendo, que sigamos escribiendo, que sigamos cultivando nuestra propia lengua, ¿no? Porque tiene un potencial impresionante que, por ejemplo, los estudiantes de Lucy lo tienen muy claro. Los negocios, estudiar en una universidad en España, en Argentina, y que nosotros también lo veamos, ¿no? Y que cultivemos nuestra propia lengua y nuestra expresión oral, escrita, es también fundamental, aunque somos nativos. Y lo bonito de ser nativos es que nuestras palabras están conectadas con recuerdos, con vivencias, con la historia de nuestra familia, ¿no? O sea, es una cosa muy bella que podemos todavía potenciar.
más. Sí, creo que qué bonito ver su perspectiva del lenguaje, porque creo que muchos de nosotros, o sea, simplemente no lo vemos hasta más allá. Y pues ya, ahora sí que ya prácticamente hemos terminado el programa, nos queda ya unos minutitos más. Y bueno, ahora sí que yo me gustaría decir rápidamente, bueno, que más bien que me digan una palabra que englobe su experiencia como maestras y también eso, adicionar una diferencia que vean entre dar una clase semestral a dar una clase en verano. Yo sé que se pueden extender, pero... Una clase es felicidad. Yo salgo muy contenta. Satisfacción, felicidad. Vuelvo a repetir lo que comenté hace rato. O sea, vivimos un mundo muy vertiginoso, siempre expuestos a cosas muy negativas, ¿no? Y cuando llega uno al salón, pues tampoco te voy a decir que es el mundo feliz, ¿verdad? Siempre. Pero lo que me han dicho es, maestro, ¿por qué siempre llega al salón riéndose? Sonriendo. Bueno, pues porque si no llegaría llorando, ¿verdad? Porque me quedé atorada en el tráfico en Monterrey. Es eso, ¿no? Crear el ambiente de aprendizaje. Y te digo, los comentarios que recibe uno, a la maestra le gusta mucho lo que hace, ¿no? Proyectar eso de lo que te gusta, ¿no? La lectura, todo lo que sabes, todo lo que aprendiste, la experiencia que has tenido. No siempre vamos a tener experiencias bonitas, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer con esas experiencias que no nos han salido bien? Porque también los alumnos llegan con la confianza de platicar de cosas que le pasaron desagradables en el rentero, lo que sea, ¿verdad? Que ellos no se esperaban, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar este tipo de cosas? Pues a través de ser resilientes, a través de ser positivos y de enseñar ese amor por la lengua, como Alicia, que todo lo que ha dicho es porque le gusta muchísimo el español, o sea. Sí, o sea, ¿verdad? Y el otro punto que me dijiste, ¿cuál era? Pues en sí, una palabra que resuma su experiencia como maestras. La diferencia de enseñar en un semestre, ¿verdad? Si quieres, yo termino la última. Sí, ella termina. Entonces, la última. Pues en un verano la experiencia es express. Sin embargo, se van con mucho conocimiento y tal vez con la voluntad de seguir estudiando. En el semestre la experiencia es amplia, también porque los estudiantes durante las semanas TEC tienen la posibilidad de viajar por México. Entonces, pues 6 meses en México, ¿no? Claro que el avance es muy importante y de hecho, pues nada, invitar a los estudiantes que vengan a México a estudiar español. Perfecto. ¿Y la palabra que...? Para mí es puente, comunicación, diálogo. Muy bien, y pues para mí es que inmersión, experiencia, conocimiento, satisfacción, o sea, avance, evolución, ¿no? Porque los alumnos evolucionan y avanzan mucho, ¿no? Y pues conocimiento del mundo, ¿no? Definitivo. Pues muchas gracias por haber estado en el programa del día de hoy. A ti por habernos invitado. Sí, gracias. Y bueno, pues recuerden que pueden sintonizarnos cada miércoles en punto de las 11. Este es su programa Global Connection. Hoy estuvimos con las maestras de español, Luz y Alicia, que nos contaron su experiencia dando clases aquí en el Tecnológico de Monterrey. Y bueno, como dirían, siempre les digo a los alumnos que en su idioma digan adiós, pues aquí, ¿cómo le dirán? Adiós, ¿no? Adiós. 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 Hasta aquí Global Connection. Te esperamos en nuestra siguiente emisión, el miércoles a las 11 de la mañana, solo en Tech Sounds Radio 94.9 FM.